Muy buenos días, ya es martes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que la tarde de ayer la cantante Alejandra Ábalos presentó nuevo material discográfico, totalmente el género en ranchero, asegurando que tiene más de 20 años interpretando a los mejores compositores de nuestro país. Ahí en pleno corazón de Garibaldi, la cantante, se tomó fotos, platicó con la gente y por supuesto habló con los medios de comunicación para presentar este más reciente material. ¿Quién sabe exactamente de qué se trata? ¡Chequen esto! México Majestuoso es el título del nuevo material discográfico de corte ranchero de Alejandra Ábalos, con el cual celebra 20 años de interpretar dicho género musical. La cantante dijo por qué no podría cantar a dueto con Luis Miguel. Claro, por supuesto, siempre los duetos, es ahora como un tema, una modalidad o hacer conceptos diferentes, ¿no? Las alianzas musicales o las alianzas artísticas siempre dan mucho de qué hablar en una producción. Y para mí era muy importante, pero he tenido una pequeña complicación. Soy una artista independiente y las artistas independientes no tenemos tanto apoyo. La también actriz reveló que debajo del glamoroso vestido que traía puesto no llevaba ropa interior. Este vestido que me hizo Rafael Hernández es muy parecido a uno con el que yo debuté en la rueda de prensa de la telenovela Siempre te amaré, con Fernando Carrillo y con Laura Flores. Si tú te vas un poquito atrás en el Google, vas a poder ver un vestido gris que era así como pegado al cuerpo y solamente tapaba y cubría las áreas necesarias, ¿no? Y ese también era una idea mía, poder ya con este cuerpo estrenar material con transparencias, volver a tener esa seguridad de mostrar el cuerpo. Y confesó que no volvería a hacer fotos desnuda ahora que llegue a su peso ideal. No me ha hecho falta hacer eso para triunfar en la vida o para seguirme perpetuando en la carrera. Entonces lo difícil que es mantenerse en la carrera y muchas veces ocupas a lo mejor ciertos elementos de salir un poquito sexy en alguna situación en algún lado, pero ya como un desnudo total ya lo veo más difícil. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. José María Napoleón se presentó en el Auditorio Nacional. También ahí nos habló del premio Grammy y por supuesto si está a punto de retirarse ya de la vida artística para dedicarse totalmente a su familia. ¿Quién sabe exactamente lo que nos dijo? ¡Chequen esto! Napoleón se presentó con éxito total en el Auditorio Nacional, en donde deleitó al público con sus más grandes éxitos. Previo al concierto, el cantante platicó con la prensa y reveló su rutina diaria para mantenerse en buenas condiciones físicas. ¿Te tomas una copita? Pues tómate una copita de vino tinto, que es lo que me gusta a mí, ¿no? A lo mejor 2, pero hasta ahí nada más, ¿no? Y lo que sí no dejo de hacer es el vicio impresionante que tengo de correr 8 kilómetros diarios, ¿no? Entonces eso lo he hecho toda mi vida y mientras Dios me permita, seguiré haciéndolo, ¿no? De igual forma, se mostró emocionado de saber que está nominado para los próximos premios Grammy. Por mi trayectoria, mis canciones, mi ir y venir, la producción, las canciones que me han grabado otras personas y que entonces me iban a entregar el Grammy a la excelencia. Digo yo, Dios, yo me quedé callado, no sabía ni qué hacer, se los digo en serio. Posterior a la entrevista y de recibir la visita de su esposa y algunos de sus nietos, el cantautor dio iniciado el recital con el tema De Vez en Vez. De vez en vez, qué bueno abrir las alas al viento. Inmediatamente continuó con la canción titulada Corazón, Corazón. Hasta el último latido, corazón. Con gran sentimiento interpretó Amor de Habitación. Amor de habitación, de 4 a 7 y después adiós. Amor de puerta adentro, canción de medio amor. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Muy buenas noticias para toda la gente que habitamos aquí en la Ciudad de México, también para los que vienen fuera además, porque ya viene la Semana de las Juventudes. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto!
Hoy en el carrusel de los espectáculos, aunque aún no se confirma que se vaya a grabar la segunda parte de la serie de Luis Miguel, se rumora que Belinda podría interpretar a Mariah Carey para recrear la época en la que anduvo con el sol, por lo que se dice, ya comenzó a ensayar algunos temas de la cantante como el que subió a sus redes sociales. Carlos Rivera convivió con sus fans en conocido centro comercial de la Ciudad de México, en donde dejó en claro que no busca ser el nuevo Luis Miguel del siglo XXI. Cada uno va haciendo un propio camino diferente, ¿no? Yo creo que ha habido un momento en el que he tratado yo de hacer un propio camino sin pensar en nada más, sin pensar en ser el nuevo nada, ¿no? Sino realmente hacer un camino distinto. El teatro me ha ayudado mucho, la música, mis canciones como compositor. Gael García Bernal hará participación especial en la cinta titulada La Acusada, protagonizada por la actriz argentina Lali Espósito, bajo la producción de Julio Chávez Montes. Dicho proyecto competirá por el León de Oro en el próximo Festival de Cine de Venecia, que se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Marco, muchísimas gracias. Pues Belinda también se quiere hacer viral en las redes sociales, como Thalía. Efectivamente, nos está tratando y ahí va poco a poco. ¿Te veremos más adelante con qué? Claro que sí, más adelante vamos a tener a Raúl Hernández. Él nos habla sobre su más reciente material discográfico, es Hermano de los Tigres del Norte. Bueno, pues te vemos más adelante.